Ceuta. En esta ocasión somos los anfitriones y desde aquí queremos hablar de, entre otras cosas, la particular situación geográfica que tiene nuestra ciudad. Esto pues nos dará oportunidades, unas sí y otras no, pero lo que sí vamos a hacer es conocer con la experta en Derecho y Negocio Marítimo, Inmaculada Aguil, que además es consultora internacional, esta situación geográfica desde un punto de vista marítimo. Ceuta en la encrucijada marítima. Muy buenas tardes, Inmaculada. Adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Qué? Bueno, pues sí, te parece destacarnos esto que hablábamos, ¿no? En cuanto a lo que tú decías sobre Ceuta, la encrucijada marítima, que entiendo que sin el apoyo de este soporte, que a última hora ha dado la lata, ¿qué nos puedes contar, Inmaculada? Vale, bueno, pues en mi ponencia, Ceuta en la encrucijada marítima, voy a hacer unas breves pinceladas históricas geográficas que considero que son necesarias. Ceuta siempre estuvo en la encrucijada del mar. Para la cosmovisión fenicia y grecorromana, la colonia comercial de Ceuta y su puerto se encontraban en los confines de la tierra, donde más allá del estrecho se acababa el mundo real conocido y comenzaba la mitología con el fin del mundo. Para aquel que quisiera atravesar o traspasar ese límite marítimo, el Mare Nostrum. Ese Finisterre era simbolizado por Hércules, sosteniendo al mundo con las dos columnas, una de ellas Avila, o sea, el Monte Hacho de Ceuta, y también con el lema romano Non plus ultra, o sea, no hay nada más allá del mundo. El descubrimiento de América permitió a España sustituir ese viejo aforismo romano por plus ultra, que hay un más allá, que figura en nuestro escudo de la ciudad de Ceuta. Por eso quería compartir la pantalla y poneros una foto pues, de la imagen de Hércules, la imagen de la ciudad, porque creo que siempre es bonito, ¿no? Todo dentro de esta encrucijada marítima, y como se trata de unas pinceladas históricas y geográficas, siempre, bueno, creo que ahora lo vamos a ver posteriormente en el vídeo, Sí, pero bueno, sí. sigo con mi exposición. Caído, por tanto, el Imperio Romano, Ceuta y su pueblo, bahía natural es utilizado para la expansión árabe y musulmana del norte de África hacia la península. Culminada la recuperación territorial en 1492, y su puerto natural se constituye en puerta de entrada al norte de África por los pueblos peninsulares y es, por tanto, la puerta de la primera expansión colonial europea. Finalmente, con la apertura del Canal de Suez y Panamá y el Canal de Panamá a finales del siglo XIX, Ceuta pues queda situada en el epicentro marítimo. Esto es, en el eje horizontal, que sería Panamá, Gibraltar, Suez, y en el eje vertical, que sería norte Hamburgo, y en el sur Ciudad del Cabo, en el sur de África. Tras estas pinceladas históricas, pues decir cómo es nuestra ciudad ahora. Ceuta es una ciudad transfronteriza, humanitaria y va encaminada hacia un puerto sostenible. Es esa pues, posición estratégica la que le otorga pues, el valor de relevancia al puerto de Ceuta en el ámbito de la navegación marítima. Pero Ceuta no está sola en el estrecho, sino que comparte esa privilegiada ubicación con otros tres puertos, que son el de Algeciras, el de Gibraltar y el de Tánger. Pero estos cuatro actores tienen pues características diferentes. Vemos que Algeciras y Tánger son puertos con hinterland. Algeciras y Tánger pues reciben tráfico de mercancías con carga y descarga con destino tanto a la península como a Europa, a Marruecos como a África. Y nos quedamos con el puerto de Gibraltar y de Ceuta, que simplemente son puertos de fachada. Ceuta y Gibraltar son puertos de tránsito con muy poca estiva, sin roll-on, excepto para las necesidades comerciales pues, propias de estas dos ciudades. Por lo tanto, Ceuta quedaría configurada como su puerto, el puerto de Ceuta, quedaría configurada como un puerto de tránsito especializado en bunkering, suministro de combustible, offshore y habituallamiento de los buques que transitan por el estrecho. El puerto, concretamente, el puerto de Ceuta posee 2 gabarras para el suministro de combustible, pero Ceuta al mismo tiempo, en ese encaminar hacia una ciudad sostenible y a fin de diluir la contaminación, cuenta pues con una opción añadida. Esa opción añadida es el servicio tankering, o sea, el suministro de combustible en línea, en el que va pues
el buque en cuestión entra en el puerto de Ceuta y es suministrado desde el interior del puerto. Esto es mucho más seguro desde el punto de vista MARPOL, al anular, pues, sobre todo el riesgo de contaminación, y así pues se permite simultanear con labores pequeñas de mantenimiento, reparación y suelta al mismo tiempo de los tripulantes. Pero no debemos olvidar cómo es Ceuta desde el punto humano. El puerto de Ceuta cuenta con una singularidad, que es el tráfico transfronterizo de pasajeros. Ceuta y su puerto realiza una importantísima labor de conexión humana entre Europa y África, y esa conexión humana tiene su punto álgido en la operación Paso del Estrecho, en la OPE, en la que vehicula el tránsito de unas 800.000 personas. Las capacidades en esta época, la capacidad de las navieras que operan en la ruta Algeciras y Ceuta, permiten trasladar desde Europa a África en pleno verano una media de unas 15.000 personas y unos 3.500 vehículos también diarios. Pero no debemos olvidar otra perspectiva, y es la perspectiva humanitaria internacional. En este sentido, la labor que se realiza desde el puerto de Ceuta es ejemplar en materia de derechos humanos. Así, el servicio de salvamento marítimo, basado en el puerto de Ceuta, despliega una labor de rescate y salvamento a miles de personas inmigrantes que intentan atravesar el estrecho arriesgando sus vidas. Pero todo esto está muy bien, pero ahora mismo estamos en una situación totalmente insólita. Nos enfrentamos a unas perspectivas de futuro y tenemos que intentar también, pues, vender nuestras ventajas comparativas del puerto de Ceuta. Ese tráfico de pasajeros y de vehículos por el estrecho ha funcionado muy bien hasta ahora. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo el puesto fronterizo del Tarajal, la frontera que une Ceuta con Marruecos, se encuentra cerrada como consecuencia de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y esta actividad, que suponía unos sustanciosos ingresos, pues se ha parado. A través del puerto pues entraban mercancías, todo tipo de mercancías que entran en la ciudad de Ceuta está grabada con un impuesto que es el IPSI, un impuesto que se aplica, bueno, pues a todas las mercancías que proceden de cualquier lugar del mundo, entran en la ciudad de Ceuta, y es el mismo ayuntamiento ceutí el que las recauda. Según los datos facilitados por la Administración, hasta agosto Ceuta habría perdido, como consecuencia de esta pandemia y de este cierre de frontera, unos 20 millones de euros de ingresos por la menor recaudación de IPSI. Todo esto está asociado, pues, también a la disminución de las tasas portuarias, en las que se ha perdido también cerca del 40%. Este tráfico de vehículos de pasajeros y mercancías, pues, que introdujeron a Marruecos mediante ese llamado comercio informal atípico, pues ha sido perjudicado. Con lo cual, nuestra perspectiva tiene que ser una perspectiva de futuro, pensar de que tenemos que mirar hacia el norte, replantearnos el puerto de Ceuta en el sentido de potenciar las actividades de suministro de combustible mediante el bunkering, mediante el tankering, y también destacar que recientemente, con la ampliación del Canal de Panamá, llevada a cabo por el consorcio liderado por la española SACIR, se ha permitido ampliar el tonelaje de los barcos que cruzan ese canal, pues de unas 85.000 toneladas a 120.000 toneladas. Eso, pues, nos va a beneficiar, porque se va a dar más curso y fluidez al creciente comercio marítimo con el resto del mundo, con China. Y todo, como he dicho al principio de mi exposición, Ceuta está situada en el eje horizontal, en un punto estratégico, que sería el... Hola. Inmaculada, está sin audio. Hola, Inmaculada.
por otro lado. Inmaculada, ¿te has quedado que somos un punto estratégico en el estrecho una vez abierto el canal de Panamá por el comercio que hay con China y a partir de ahí Vale. queremos saber por qué somos ese punto estratégico que tú bien decías, después de que el tonelaje sea mayor ahora, ¿no? Claro, En el cambio que ha habido. En el hecho de que esa ampliación del canal de Panamá, pues los buques que cruzaban el canal estaba solamente permitido hasta las 85.000 toneladas. La ampliación que pues se ha llevado también por el consorcio liderado por la española SACIR, pues se ha aumentado a 125.000 toneladas. Eso significa que los buques que de mayor tonelaje a las 85.000 toneladas que utilizaban otras rutas marítimas alternativas, ahora van a utilizar pues ese canal, ese canal y ese eje horizontal que es Panamá, Gibraltar, Suez. Con lo cual es una navegación porque lo que es el estrecho de Gibraltar, nosotros estamos a la orilla de la mayor autopista marítima del mundo. Con lo cual, pues esta ampliación pues nos permitirá, pues, al cruzar más, al haber un incremento de navegación marítima en el estrecho de Gibraltar, podremos captar el aprovisionamiento de esos buques. También se podrá abastecer de suministro de combustible, bien a través del bunkering, con las gabarras que tiene la ciudad de Ceuta, o a través del tankering en el mismo puerto de Ceuta, del que goza de un gran calado. Y también, posteriormente, creo que se me ha quedado el incentivo de crear en la ciudad de Ceuta un registro de buques, similar al de Canarias, o quizá con unas mejores ventajas que el de Canarias, para resultar pues todavía mucho más atractivo, ¿no? A condiciones parecidas a las que hay en Gibraltar, Panamá, etcétera. Y finalmente, y por último, destacar para aquellos que no son de Ceuta o aquellos que no conocen este atractivo de esta ciudad de Ceuta, que Ceuta tiene una bonificación del 50% en la reducción del impuesto de sociedades y en el IRPF, y la bonificación a las empresas de las cuotas a la seguridad social. Por tanto, yo considero que el futuro de Ceuta y el puerto de Ceuta hay que enfocarlo directamente hacia la integración plena en la Unión Aduanera, en la Unión Europea, pasando a formar parte de esa Unión Aduanera y de ese espacio Schengen a corto y medio plazo, aprovechar las ventajas comparativas que le confieren las reglas de tráfico de perfeccionamiento activo y pasivo, y mediante la creación en los terrenos portuarios de una zona offshore permanente y sin impuestos. Y todo es esto. Muchísimas gracias. A ti, Inmaculada. Gracias. Nos quedamos con dos cosas, Inmaculada. Una, con esta ampliación, con tu visión del puerto de Ceuta, que al final es la entrada de la